Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, embadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me alineas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al fil y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al fil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito. Amable, si no me equivoco, en estos momentos tienes en Madrid abiertos como 16 establecimientos dedicados al ramo de hostelería y restauración. Yo no me lo puedo creer. ¿Cómo se llega a eso? Pues mira, casi sin darse cuenta. Bueno, Amable, sin darse cuenta es imposible. Muy buenas tardes, amigos. Amable Prieto Montero es uno de nuestros más jóvenes empresarios en este ramo, el de la hostelería y la restauración. Y a mí me parece, Amable, que ya poner un solo restaurante es muy difícil. Hay que mover muchas cosas, ¿no? Bueno, sí. Claro, capital, gente, cocineros, gente de servicio de mesa, ayudantes, pinches. Y tú has hecho todos estos oficios. Sí, yo he pasado un poco por todo. He pasado un poco por todo dentro del gremio de la hostelería. El gremio. Sí. Y dentro de todos los oficios, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál te gusta más? Pues mira, yo después de haber pasado por todos, por Sí. lo que más me siento identificado es con el de maître. Con el de maître. ¿Y qué condiciones crees tú que requiere el ser un buen maître? El maître debe ser una persona que le guste el contacto con el cliente, como he dicho antes, Sí. y que tenga una sonrisa fácil y sincera. Hombre, claro, fíjate si de repente... Sí, cuidado el escalón. Muchas gracias, Amable. No sé, tú te sientas en una mesa, gracias, y aparece un maître con un gesto adusto, desagradable, es que no te apetece ni pedir la comida, ¿que no? No, por supuesto, si el maître de alguna manera no es una persona agradable, por Sí, supuesto sí. es un gran freno para el cliente a la hora de sentirse a gusto en un restaurante. Sí, y tampoco debe de tener como mucha voluntad de imponerse así a los criterios del cliente, ¿verdad? No, yo creo que el maître debe de alguna manera dejar al cliente Sí. que elija libremente, Sí. ayudarle de alguna manera y proponerle cosas, pero Claro. dejarlo que él elija sin imponerle Sí, nada. sin imponerle así demasiado. Bueno, por cierto, ¿y qué hago yo aquí en esta mesa contigo aquí de pie? Si lo que tenemos que hacer es una cocina, un plato. Efectivamente, la cocina, así es. Vamos a hacer ello. Amable, ¿tenemos todo para nuestra chucrut garni? Sí, ya tenemos todo. Aquí tienes la chuleta de cerdo ahumada, la sajonia. Sajonia. Sajonia, la salchicha Frankfurt, el salchichón, Sí. el bacon, Sí. magro y graso, las bayas de enebro, la manteca de cerdo, el perejil, Perejil. la cebolla Ya picada. ya picada y la patata al vapor. Sí. Y aquí tenemos ya la chucrut. La chucrut se importa en latas de 10 kilos o de 1 o 2 kilos, porque aquí todavía no se hace. Yo espero que con el tiempo se haga Sí. la chucrut. Pero de momento se importa, bueno, ya viene fermentada de fuera. ¿Y cómo es la forma de hacerla exactamente? Bueno, pues mira, la col, por ejemplo, en la región de Alsacia o en Alemania, se recoge la col blanca, Sí. se mete en unos toneles, se hacen unas capas con sal gorda y pimienta en grano, se van haciendo capas y luego de alguna manera se pone algo... Un peso para que la aplastar todo. aplaste y la vaya haciendo fermentar. ¿Cuánto tiempo se deja fermentar?
Bueno, pues la col necesita en torno a un mes, aproximadamente 3 semanas, un mes, ¿quién para tiene que en su fermente casa la col. un barril lleno de col fermentando? Yo creo que nadie lo va a querer hacer en España. De momento. No sé, de momento. Oye, se me olvidó decirte que también tengo yo en este lado los 2 codillos fantásticos, mira, Sí. que están hirviendo y los he puesto solo en agua. Ujú. Bueno, el codillo es una delicia y en principio, bueno, como ya está en salmuera, Claro. pues Sí. con meterlo en agua y hacerlo hervir es suficiente. No le he puesto necesita nada de más. sal, por si No acaso. necesita nada más. Y bueno, el vino con lo que El luego... vino hervirá blanco todo. que luego añadimos, efectivamente, a la hora de preparar la col. Y ya te he puesto derretido, que no se ve, el fondo todo con grasa de cerdo, vamos, De la con manteca de cerdo, sí, cerdo. la manteca de cerdo que la tenemos aquí, efectivamente. ¿Cómo sí. empezamos? Bueno, pues ahora mira, como la manteca ya de alguna manera está Sí. derretida, le añadimos la cebolla. Para que empiece ya a tostarse. ¿Qué te Exactamente. parece, mientras vamos guisando, como... quiero saber algo de tu vida que me vayas contando. ¿Dónde naces tú? Mira, yo soy del Valle de Sanabria, Sí. un pueblecito que se llama San Martín de Castañeda, un pueblo precioso, le llaman entre otras cosas también el Balcón de Sanabria. El balcón de El Sanabria. Balcón de eso no lo Sanabria, sabía debido yo. a que, bueno, pues es el pueblo más alto que hay en el valle ese, Sí. prácticamente arriba en la montaña, y un pueblo muy frío. ¿sabes? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, pues mira, mi infancia fue buena por una parte, pero muy difícil por otra. Sí. O sea, yo fui un niño que tuve mucho cariño de mis padres, pero en aquella época pues tenías cariño, ya no estaba mal. ¿eh? Sí, eso ya estaba Ya no- bien. ya no estaba mal. Bueno, yo en aquella época tuve que empezar a trabajar muy joven, Pero de muy niño. joven, ¿a qué te refieres? Bueno, yo empecé a hacer ya mis pinitos en el trabajo y en el campo a los 6 años. Mira, amable, ¿a los 6 años qué hacías? Vamos, que ibas arando con los bueyes, seguro que no. ¿Eh? No, eso lo hice más tarde, pero con Sí. 6 años yo ya acompañaba a mi abuela, que iba al campo con las ovejas, Sí. y bueno, pues yo la acompañaba, por cierto, con mi O sea, abuela... que es el zagalillo de tu Sí, abuela, sí, como si exactamente. dijéramos. Iba con mi abuela bueno, pues a enfrentarme un poco al frío y a los problemas, incluso al lobo que a veces nos atacaba con el rebaño. ¿Qué dices? ¿Que Sí, sí, sí. ¿Tú has llegado a ver a un lobo atacando tu Sí, propio sí, sí. rebaño? Sí, sí, por supuesto. Dios mío, qué experiencia más maravillosa y más difícil también de tener a esa edad, ¿no? Bueno, la verdad es que yo pasaba mucho miedo, pero bueno, Claro. acompañado de mi abuela, Sí. pues me protegía un poco, pero sí, así ha sido. ¿Vosotros qué hacíais? ¿No? Bueno, pues yo, ya te digo que mi abuela estaba sorda, entonces yo cuando se llevó el cordero, pues fíjate, yo con 7 años, 6 o 7 años, me alarmé, Claro. empecé a correr, a gritarle a mi abuela, pero como mi abuela estaba sorda, pues la pobre no me oía, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ya me acerco a ella, le explico lo Sí, que sí, había sí, sí. ocurrido, ella reunimos el rebaño, Fíjate qué valor. le juntamos y teníamos toda la precaución del mundo, pero a la media hora, como le había ido muy bien con el cordero al lobito, repitió la jugada y ya entonces, ya pues mi abuela a palo limpio detrás del lobo, porque él mordía las ovejas como si fuese ya Qué carne barba- hecha. ¿sabes? Pero bueno, qué barbaridad. Haría un destrozo, porque eso sí, es fatal, porque hacen un destrozo y no se llevan todas Bueno, las piezas. normalmente matan cuando tienen tiempo, es decir, si no tienen Sí. nadie que les moleste, las Claro. matan y luego se las van llevando. Se las van llevando. Sí. Bueno, eso tenemos que dejar que se rehogue, ¿verdad? A que esté bien para poder echar encima luego la Sí, chucrut. bueno, ahora mismo sí, le dejamos que tueste un poco más Sí. y luego ya a continuación pues añadimos la chucrut. Muy bien. Sobre la cebolla dorada ya ponemos la chucrut. Exactamente. Que por cierto, he leído en un libro que la chucrut la popularizó en Francia la Guardia Real Suiza. Ujú. Sí, en el Sí. siglo XVII además. ¿eh? Sí. ¿Cómo se dice en alemán? En alemán se llama Sauerkraut. Ah, y luego por la pronunciación de los suizos se llamó chucrut, pero no Chucrut, quiere decir lo mismo. Solamente que en Suiza lo dicen de dos formas, ¿sabes? Porque Ah. sabes que en Suiza hay una parte francesa y una gran parte alemana también. Claro, Ahí se dice de las dos maneras. ahí se puede decir de ambas formas. De dos formas, eso es. ¿Cuánto vino blanco te pongo? Pues mira, aproximadamente la mitad. Me vas poniendo, yo te voy Sí, diciendo. yo creo Eso es. porque es demasiado, aunque esta cantidad... Sí, esto es un poquito más porque ya Un en poco sí más. ya está. Yo creo que basta así. Está bien así. Y este es el Vale. momento también Sí. de las bayas de negro. Ahora ponemos las bayas de enebro, sí. Y en cambio no lleva pimienta negra. Bueno, porque la pimienta de alguna manera, tú sabes que la fermentación ya va con... La fermentación, tú sabes que la col está fermentada ya Sí, sí, con la la- sal con la- gorda, con la sal gorda. la sal gorda y la pimienta. Oye, cuéntame un poquito cómo era la cocina de tu infancia, mientras esto cuece. Ya. Bueno, pues tú sabes que en esa época las cocinas de los pueblos, sobre todo de mi pueblo, un pueblo donde, como he dicho antes, muy frío, un clima enormemente frío, bueno, pues teníamos los productos de allí de la tierra y
bueno, pues había, pues eso, se comía el cordero, se comía el cerdo, se hacían las matanzas Matanzas esas famosas siempre, de los pueblos, sí. exactamente. Y la forma de guisar allí, pues, bueno, en aquella época las comodidades no eran tantas, ¿no? No, ¿qué iban a Entonces, ser? no existían las cocinas eléctricas, ni mucho menos. Entonces No. teníamos esas cocinas, por supuesto, fabulosas de... Sí, lo que te iba a decir, claro, que de ganabais pueblo, en calidad, de porque pueblo. aunque fuera incómodo, la maravilla de un guiso hecho en lumbre baja, ¿verdad? Sí, tenía otro sabor. Entonces, bueno, pues se hacía el fuego con leña y en la misma cocina, de alguna manera, primeramente por las mañanas había que madrugar mucho para hacerle la comida a los animales, es decir, a los cerdos, ¿no? Se hacían matanzas, entonces había que cocer la comida de los cerdos, aquella verdura que se recogía en aquellas tierras muy frías en el mes de enero y febrero. Que eran también coles, ¿eh? También ¿verdad? coles, sí, efectivamente, coles, remolacha, Mucho. grelos y cosas de esas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se le y daba... todos los desperdicios de la casa se le daba al cerdo. Claro, todo. Y se le da. Todo, y se le da. Es lógico. Parece mentira lo sabroso que está, ¿verdad? Sí, bueno, El cerdo es él es riquísimo. omnívoro, le gusta comer de todo. Es ¿Cuánto cierto. tiempo tenemos que dejar que cueza la chucrut con el vino y las bayas? Aproximadamente media hora. Es el tiempo necesario para que la chucrut esté en su punto. Paso río, paso puente, siempre te encuentro lavando. La hermosura de tus manos el agua la va llevando. ¿Por qué cantas eso? Pues mira, esto me recuerda que siendo yo niño, y en San Martín de Castañeda, ese pueblo tan frío, que las señoras iban a lavar la ropa, Sí. y para lavar la ropa tenían que primeramente romper el hielo. Qué horror. O sea, tú fíjate el frío que haría allí. Claro, y de ahí viene la Había- canción. y ahí viene la canción. Pues sin las manos estaban cubiertas de sabañones, ¿a que sí? Increíble el frío. Oye, ¿y sí. cuándo te vas tú del pueblo, Amable? Bueno, pues mira, yo salgo del pueblo a la edad de los 14 años y por un motivo, bueno, porque yo veía la juventud que ya estaba en Madrid, de Sí. los chicos de mi pueblo, que iban pues muy blancos, muy limpios, ¿no? Como Y- muy blancos, sí y que me daban decir. una ¿Que iban envidia vestidos de blanco? No, que bueno, que su piel era blanca, ¿no? Tú sabes que nosotros allí en Sí, el sí. pueblo pasábamos mucho frío, ¿no? Sí, sí. Y Y estaban entonces renegridos. ellos aquí estaban a la sombra, ¿no? Y entonces iban allí pues, con esas camisas tan blancas, con una tez blanca y demás. Sí, sí. Y la verdad es que me daban una envidia increíble, ¿no? Y digo, bueno, pues yo quiero ponerme tan guapo como ellos, ¿no? Porque es que aquí en el pueblo O sea es... que para ti un baremo de belleza era ser blanco en Ser lugar de ser blanco en aquella morenito. época. No, en Fíjate que aquella la época. gente prefiere ser moreno. Pues en aquella época era el blanco, o sea, el chico Sí. o la chica que llegaba al pueblo, en aquella época, pues bueno, era el Sí, clásico sí. señorito, mientras nosotros allí en el pueblo, pues fíjate. Sí, sí. Y ese fue uno de los motivos de yo... ¿Y a qué edad te vas? Bueno, yo me voy, ya te digo, yo me vine a la edad de los 14 Sí, años, sí. llego aquí a Madrid y empecé a trabajar en, bueno, el clásico bar, ¿no? Sí. Restaurante bar de, bueno, pues de barrio, ¿no? Perdona, te voy a añadir Sí, un poquitín, Un poquito de, sí, tal vez porque se está quedando un poco seco esto, del Sí, caldo Del caldo, sí. que tenemos aquí de los dos codillos. Eso es. Entonces A yo ver, cuenta. empiezo a trabajar en un bar donde me pagaban 200 pesetas al mes, ese era mi sueldo, y no me da 200 al mes. al mes. Bendito sea el Señor, pero con eso no se vive, guapo. No, porque yo pagaba ya pagaba yo por la habitación 240 en aquella época. Entonces, ¿qué te quedaba? Nada, no solamente Nada, tenías nada. una deuda de 40 pesetas mensuales. Exactamente. Lo que pasa es que yo tenía un hermano aquí que me ayudaba un poquito. Sí. Hasta que una vez se Claro. cansó y me volvió a mandar al pueblo. Estaba Digo, harto. vete al pueblo que te gastas tu sueldo y mi sueldo y no nos Claro, llega. estaba harto de proteger al hermano pequeño. Exactamente. Y para ti eso debió ser una desilusión porque tú habías venido como para comerte el mundo. Hombre, yo me fui, ya te digo, esto fueron 3 meses nada más. Yo regresé Sí. al pueblo, pero te aseguro que con las ganas que yo tenía de volver al pueblo, me volví inmediatamente a Madrid. A Claro. los 15 días estaba aquí de vuelta. No aguantaste pero mucho ya por tiempo. mi cuenta, ¿eh? Sí. ¿Ponemos ahora el resto de las piezas de carne? Ahora yo creo que podemos añadir efectivamente ya todo lo que es el bacon. Sí. ¿no? Tú con las manos, porque Sí, los perfectamente, cocineros lo sí. hacemos todo con las Sí. manos. O sea, el bacon más magro, Este es el bacon más magro, Sí. ahora ponemos el graso. el graso. Bien. Y todo se va haciendo así sucesivamente, o sea que está muy bien porque coge el sabor. De alguna manera ahora mismo Sí, ya sí. se mezcla con la col, con la Sí, chucrut. sí, sí, yo te lo voy mezclando. y- ¿Quieres? Exactamente, sí. Y ahora ponemos la sajonia. La sajonia también. Exactamente. Esas las voy a dejar en la superficie, no las voy a mezclar mucho Bien, sí, de momento- para que tomen el vapor Exactamente, y no se nos sí. hagan demasiado, ¿verdad? Eso es. Que se mezcla un poco con la col Sí. y vaya cogiendo sabor. Y el salchichón y la salchicha la dejamos para un poco más tarde. Ah, porque esas son demasiado blandas y pueden deshacerse. Exactamente, el salchichón de Sí. alguna manera es más blando, la salchicha también, y eso ya lo ponemos a última hora. Te dejas si quieres la Sí. cuchara en ese platito Vale, o me lo muy bien. pasas aquí. Y De entonces, acuerdo. ¿cuándo ya das el gran paso final? Quiero decir, al final no, porque fíjate lo que te queda con lo joven que eres. Ya. Pero ¿cuándo empiezas a tener un negocio Bueno, propio tú? Yo tenía muchísima inquietud
ya te digo, yo llegué aquí a los 14 años y Sí. tenía muchísimas ganas de hacer cosas y demás. Entonces me aventuré a la edad de los 16 años y yo empiezo a trabajar en un restaurante en la calle Bailén, al lado del Palacio Real, Sí. y coincidió que se traspasaba ese negocio. Yo tenía 16 años y entonces yo tengo otro hermano en la hostelería que tiene 19 aquí en Madrid y bueno, pues decidimos coger ese negocio entre los dos. Bueno, pero eso era un paso gordo, Sí, ¿eh? era Porque gordo. no teníais una Claro, peseta. Nada, nada. Era, en aquella época, fíjate, ya pedían una cantidad bastante grande Sí. y la verdad es que debido al turismo que había en la zona, Sí. creíamos que nos íbamos a hacer de oro, ¿sabes? Claro, porque... ¿qué? Please. Agua. Sí, sí. Agua. Agua, Water. Ah, ¿que quiere agua? Un vaso de agua, sí. Y very mucho calor. Sí, Un vaso de agua mucho fresca, calor. fresquita. Eso es. Thanks. Simpático Sí, eres. muy ¿eh? simpático, sí. 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 Hay mucho turismo por aquí. Claro, es lo que tú dices. Gracias. Oye, pero ahora me lo explico todo. Os arruinasteis, porque este no ha dejado ni la propina. A ver, si con clientes como este, a ver quién nos arruina. O sea, imagínate. Amable, a ver qué te parece el punto de este codillo. Uy, la verdad que tiene ¿Eh? una pinta fenomenal, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, está ya en su Vale, punto. entonces está apago, ya- ¿no te sí. parece? Sí, sí, yo creo que ya está bien. Sí. Ya está perfecto, ¿no? Mira, he hecho un pequeño truco para que las amas de casa se den cuenta que pueden, sin un cacharro especial, hacer patatas al vapor, que consiste en cacito con agua caliente, que lo pones a Ya, hervir, sí. colador corriente y tapita, que aunque no encaje. Bueno, pero sí, la patata está hecha al vapor, está Sí. perfecta, pero sin lugar a dudas se puede también hacer hervir la patata. Ah, bueno, Sí, se también, puede para hervir, facilitar esto, ¿no? La patata se cuece normalmente y punto. Con agua y sal. Con lo cual, exactamente, es más fácil y Sí. menos Sí, complicado sí, para menos las amas de complicado. casa. O sea, hay que procurar que no se deshaga. Claro, hay que estar atento a darle el tiempo, Sí. el justo para que Sí. la patata no se deshaga. ¿Y lo tuyo cómo va? Bueno, pues mira, la chucrut yo creo que ya está muy bien. Le vamos a añadir ahora las salchichas y el salchichón boudoise. Este es un salchichón boudoise, pero que se encuentra también fácilmente, Tú ¿no? sabes, sí, bueno, el salchichón, yo te diré que esto es una receta que nosotros nos hemos traído de Suiza, del Cantón de Vaud. Cantón de Vaud es Ya. buena parte esta que está, bueno, en el Lac Le Mans, Sí. coge Lausanne y todos los pueblos esos de Sí. la parte suiza. Y bueno, le llaman salchichón boudoise de alguna manera porque es es conocido Es básicamente buenísimo y de ese- además sí. le da un saborcito a la chucrut. Claro. Y estas para que no se deshagan porque son las Y que sí, más las sufren. ponemos ahora en el último momento para que la salchicha no se deshaga. Bueno, pues Con lo mientras cual- se nos hace esto muy poco, tras ese primer fracaso, por favor, que yo estoy interesadísima en tu historia, cuéntame. O sea, ¿qué haces? Ya, bueno, pues mira, a partir de ese momento yo me voy a Alemania, como muchos españoles. Claro. Decido un poco, bueno, pues Sí. con ese fracaso Bueno, de ese primer negocio. emigrar. Y a la vez, bueno, pues emigras, un poco también por la influencia de ese turismo. Sí. Entonces yo tenía dificultades para entenderme con la gente y pensé también en aprender algún idioma, ¿no? Entonces, bueno, pues Claro. como la necesidad era unida un poco al deseo de continuar mejorando en Sí. mi vida y en mi profesión, me voy a Alemania. Muy bien. ¿Y allí qué haces? Y me voy, llego a la Selva Negra y salgo de España con un contrato para un hotel de botones. Y bueno, eso es una historia increíble, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ¿Qué te yo- pasó en la selva? Es que a mí la selva negra me parece tan atractiva que parece que todo lo que tiene que pasar es bueno. Al principio era negra, ¿no? Es muy bonita la Selva Negra, pero a mí Ya. se me presentó como negra, ¿sabes? Sí. Yo llego en el Schwarz. Schwarzwald. Schwarzwald. Llego en el mes de enero y llego a las 4 de la mañana a la estación, Qué a la horror. estación Qué horror. del tren de Sí. Offenburg, al pueblo ese, al pueblecito donde yo iba a trabajar. Y fíjate, a las 4 de la mañana con una niebla y una nieve, el día 10 de Sí. enero, te lo puedes imaginar, ¿no? Nada, no veías Entonces, nada. Veo, veo un señor muy alto con un sombrero. Que te creías que era el coco. El coco, digo, ¿esto qué es? Y yo tan bajito allí al lado de aquel señor. Yo no hablaba alemán, el señor no hablaba español, te puedes imaginar. Sí. Prácticamente me coge de la mano, me lleva al hotel. Sí. Y bueno, pues empiezo a trabajar al día siguiente. Y nada, muy duro. ¿sabes? ¿Pero cómo Estuve- trabajabas sin hablar nada? Bueno, por señas, lo que te decía. Bueno, Limpie usted ten- los zapatos. Sí, claro, Coja claro. usted estas maletas. Claro, ten en cuenta que bueno, yo iba con un contrato de botones Sí. y ser botones en un hotel en Alemania en aquella época era ser un esclavo, porque yo trabajaba 15 y 16 horas diarias, Qué barbaridad. terriblemente, Había leyes que y te hacía de todo, protegieran. limpiar los zapatos, pasar Sí. las alfombras, subir maletas, bajar maletas, hacer de todo, absolutamente de todo. Y bueno, pues incluso por las noches yo tenía un timbre en la habitación, llegaba un cliente a las 3, las 4 de la mañana, sonaba el timbre y yo tenía que bajar subirle la maleta, Sí. recepcionarlo todo. ¿Tú crees que Fue eso lo hubieran terrible. hecho con un niño alemán?
A mí me parece que no. Yo se creo que no. aprovechaban Yo creo que se aprovechaban de las circunstancias. de las en aquel entonces. circunstancias, Sí. por Pues supuesto. yo llegué sin hablar una sola palabra, bueno, pues de alguna manera Sí. ellos se aprovechaban de mi situación. Claro. Sí, sí. Y ahí continúas mucho tiempo, porque yo quiero ver cuándo empiezas tú a tener un Ya. interés, no solamente por el trabajo, que ya se ve que lo has tenido desde los 6 años, sino por la cocina. Bueno, pues yo la cocina de alguna manera la he sentido siempre, ¿no? Ya que la Sí. profesión me ha encantado. Pero bueno, fue en Alemania donde la prueba la tienes con la Schucrut, ¿no? Sí, claro. Que de alguna manera yo empiezo a despertar en que la profesión lleva consigo muchas cosas. Y aunque lo mío básicamente era ya a partir de ahí, bueno, ser maître, dirigir un restaurante y una Vamos, brigada, esa era tu idea esa base, era lo mi que a ti idea. te apetecía Claro, más. lo que pasa es que la cocina iba consigo, es decir, ¿no? Claro. Entonces yo empecé ya a interesarme fuertemente por la cocina y fue en Suiza cuando verdaderamente yo llegué al fondo de descubrir bueno, que me gustaba muchísimo la cocina y que, Pero- bueno, que nuestra vida de restauradores Sí. pues era básicamente... ¿Pero en Suiza ejercías alguna labor dentro de la cocina o estabas en las salas? Bueno, yo siempre estuve en contacto con la cocina, pero generalmente yo trabajaba en los restaurantes y hoteles, pero en la sala más bien. Sí. Sí. Eras maître ya en Era aquella maître ya, época. sí, era Fíjate qué manera de subir en tu carrera más fantástica. Y Bueno. además en Suiza, qué difícil. ¿Ya sabías alemán y francés? Yo hablaba ya francés cuando llegué a Suiza, no, hablaba alemán Sí. y de alguna manera hablaba un poco ya francés, pero muy poco. Eres muy listo, amable. No, Claro claro que no, sí. no, ¿Y no a sé. qué gente conociste en esos hoteles tan fantásticos donde Bueno, has pues estado? mira, yo trabajé en varias, bueno, en Ginebra, en Lausanne y demás, pero trabajé fundamentalmente 3 años en un hotel en la región de Gruyère, ¿sabes dónde se hace el queso de ¿Dónde se hace el Gruyère? queso? Exactamente. No me digas más, Gruyère, donde el queso. Claro. Y es una región muy visitada por artistas y gente importante del mundo entero, ¿no? Sí. Y allí, bueno, yo tuve ocasión de conocer gente tan importante en el campo artístico, actores y demás, como Elizabeth Taylor, Richard Barton. ¿Eran clientes de tu Sí, hotel? sí, eran clientes del hotel. Oye, y ella ha sido siempre muy caprichosa. ¿Cómo era para comer? Dime. Bueno, ella era muy bonita, pero muy caprichosa. Sí, Era claro. una mujer preciosa, pero ella muy caprichosa. Ella le gustaba muchísimo el jamón braseado, la corteza del jamón. Por eso se puso así. Sí, 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 Por claro, comer. sí, Tú tienes sí. la culpa Sí, sí, yo de que sí. Elizabeth Yo soy Taylor sea culpable. gorda. Por la cantidad de jamón que se comía, ¿no? Claro. Me encantaba la corteza. Yo recuerdo un día, como anécdota, que ella iba y generalmente teníamos ese plato como especialidad, Sí. el jamón, y a ella le gustaba la corteza Justo la tostadita, corteza, ¿no? lo peor, con todo el Pero un tocino. día llegó y yo no lo tenía, ¿no? Sí. Entonces, y como yo sabía que le encantaba, y yo tenía un banquete en las salas abajo, ¿no? Y ese banquete eran aproximadamente unas 500, 600 personas, y en tanto, para complacerla, en tanto ellos, bueno, pues empezaron a comer el primer plato, bajé, me subí un jamón mientras estábamos sirviendo el banquete, Sí. y le serví la corteza de ese jamón. Por cierto que, bueno, cuando bajé me echó la bronca el comensal, Claro. porque No le había- creían que ya no quedaba jamón. No le Les había dio un tocado susto ración terrible. a uno de los 500. Exactamente. Al final llegó el jamón, pero ya creían que no quedaba y me gané la bronca yo. Pero esa anécdota. Y mientras tanto Richard bebía mucho. Bueno, Richard Burton me sí, refiero. sí. Yo digo Richard como si fuera íntimo amigo mío, pero desgraciadamente no le he conocido. Sí, sí. Bueno, me has dicho antes que te gustaba mucho, ¿no? Bueno, sí, le vi una vez hacer una función de Shakespeare y me pareció tan maravilloso cómo hablaba ese señor y qué buen actor era. Él Oye, bebía, sí. que vamos, ¿esto cuánto tiempo lo tenemos Bueno, que dejar ahora? esto prácticamente está ya, ¿eh? Ahora mismo le podemos dejar 5 minutos más, pero ya está. Sí, porque ya está hecho, ¿verdad? Está hecho ya, y tiene sí. todo el sabor de todas las Ahora carnes. mismo yo creo que está perfecto, luego me lo diréis cuando lo Bueno, probemos, ¿eh? pues vamos a dejarlo 5 minutos. Muy bien. En Alsacia hay buenísima cocina, ¿eh? Hay una anécdota preciosa que me parece que es de Kurnowski, el célebre cocinero que sirvió al Kaiser un banquete y este quedó contentísimo y le llamó llegar a su presencia, le dijo, ¿qué precio quiere por entrar en mi servicio? Y entonces Kurnowski, pese al apellido polaco, era francés, dijo, la Alsacia y la Lorena, majestad. No se quedó corto, No. ¿eh? Son muy bonitas las dos. Bueno, tú sabes que el primer restaurante que yo abrí en Madrid se llama Alsacia. Sí, sí lo sé. Y a continuación abrí otro, Sí. hasta llegar al número, como antes te decía... De 16. Y convertirme en un empresario. Pues Así, vamos sí, a brindar sí. por tus éxitos, ¿eh? De acuerdo. Porque quiero que no abras ninguno más, aunque te parezca mentira. Me parece que es exceso de trabajo. Bueno, ¿eh? lo voy a intentar, ¿eh? A Pero ver no si va es no va a posible. ser fácil. No va a ser fácil. No va a ser fácil porque tú sabes que me gusta mucho la hostelería. Please. Sí. ¿Qué? Please. ¿Cómo? Uy, está otra vez. Water, please. Sí, ¿Quiere agua? ¿Quiere un vaso de Sí, agua? ya sé que quiere Very agua, pero calor aquí. tú no se la des, porque él pide Vamos a- ahora agua y después nos va a pedir toda la chucrut o un bocata de salchicha, Vamos- por lo vamos a menos. darle un vaso de agua, No, vamos a no, darle un pero vaso es de que es agua. demasiado, tiene mucha cara este tío, ¿eh? Fíjate, se ha Muy habido el bien, champán. muchos gracias. Se ha habido el champán. Pero ¿cómo? Me Thank cago you. en la leche que le han dado. ¿Será ¿Nos ha posible? dejado sin champán? ¿Será posible?
con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con congrelos, bacalao, ají y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu. Eso ya lo sé, pero chiquillo.